El barrio de los sueños. Willow Creek siempre había sido visto como el lugar perfecto para vivir. Sus calles tranquilas, sus jardines impecables y sus vecinos sonrientes construían una imagen casi cinematográfica de la felicidad suburbana. En medio de ese paisaje de aparente calma, en el número 14 de Maple Drive, vivían John y Susan Smith, el matrimonio que parecía representar a la perfección el sueño americano. John era un contador meticuloso, disciplinado, alguien respetado por su trabajo y por la seriedad con la que llevaba cada aspecto de su vida. Susan, por otro lado, era la esposa encantadora, la mujer siempre dispuesta a ayudar, atenta con todos y querida por el vecindario. A simple vista, los Smith eran un ejemplo de estabilidad. Pero tras las cortinas cerradas de esa casa impecable, las apariencias comenzaban a resquebrajarse. Algunos vecinos habían escuchado discusiones apagadas, gritos breves que desaparecían al cerrar una ventana. Otros recordaban haber visto a Susan llorando sola dentro de su coche. Había algo extraño en esa pareja perfecta, una tensión que nadie se atrevía a señalar abiertamente. La madrugada del 17 de marzo de 2023, esa fachada cayó por completo. A las 6:17 de la mañana, el servicio de emergencias recibió una llamada frenética. La voz era la de Susan Smith, alterada, histérica, asegurando que había encontrado a su esposo muerto en la cocina. Cuando la policía llegó, apenas 10 minutos después, se encontró con una escena devastadora. John yacía en el suelo, rodeado de un charco de sangre, con una puñalada certera en el pecho. Susan estaba allí, con un camisón manchado de rojo, temblando y balbuceando incoherencias sobre un robo. La versión inicial parecía sencilla. Alguien había forzado la puerta trasera, se había llevado algunos objetos de valor, y en el proceso, había asesinado a John. Pero la escena no terminaba de convencer. Pero lo que aún no sabían era que esa mañana no solo había marcado el final de John Smith, sino también el derrumbe de toda una ilusión. La historia apenas comenzaba y el verdadero motivo de aquel crimen estaba a punto de sacudir a la comunidad entera. Las primeras grietas. Mientras los forenses trabajaban con precisión en la escena del crimen, los detectives comenzaron a revisar cada rincón de la casa de los Smith. La puerta trasera mostraba signos claros de haber sido forzada, pero Miller lo notó de inmediato. Los arañazos en la cerradura eran superficiales, mal hechos, como si alguien hubiera querido simular un robo y se hubiera preocupado más por la apariencia que por la técnica real. El resto de la vivienda permanecía impecable, sin rastros de desorden ni objetos rotos. Solo faltaban algunos artículos de valor fácilmente reemplazables, como un reloj y un pequeño equipo electrónico. Nada que un ladrón real arriesgaría tanto para conseguir. Su supuesta sorpresa al descubrir el cuerpo parecía ensayada, y aunque lloraba frente a los oficiales, los forenses notaron que sus manos estaban limpias de lágrimas, como si la expresión de dolor fuera más una máscara que una reacción genuina. Los días siguientes, la imagen pública de Susan cambió radicalmente. La mujer dulce y amable que los vecinos habían conocido se convirtió en la principal sospechosa del asesinato de su propio marido. Y mientras ella trataba de mantener su relato de viuda desconsolada, la policía comenzaba a construir un rompecabezas en el que cada pieza apuntaba hacia la misma conclusión. Susan no era la víctima de aquella tragedia, sino la mente detrás de ella. La investigación ya no giraba en torno a un robo fallido, sino a una traición planeada con calma, envuelta en secretos financieros y resentimientos ocultos. En Willow Creek, la perfección del barrio se había quebrado para siempre. El caso Smith se convertía en una historia de ambición, codicia y frialdad, cuyo eco pronto trascendería las fronteras de la pequeña comunidad. El juego del gato y el ratón. La policía ya tenía suficientes dudas para dejar de lado la hipótesis del robo. Todas las piezas del caso comenzaban a apuntar a Susan Smith. Sin embargo, demostrarlo requería algo más que simples sospechas. Los detectives sabían que necesitarían tiempo, presión psicológica y una estrategia bien calculada para lograr que la mujer, hasta ese momento aparentemente frágil y desconsolada, dejara entrever la verdad. El detective Miller decidió invitar a Susan a declarar de manera voluntaria en la comisaría. No se trataba aún de una detención formal.
sino de una entrevista, pero todos los presentes sabían que aquel sería un momento crucial en la investigación. Susan llegó vestida de negro, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, una imagen cuidadosamente construida para transmitir dolor. Luego, las finanzas, deudas ocultas, compras innecesarias y la reciente póliza de seguro de vida. Susan reaccionaba con nerviosismo, negando cada vínculo. Su voz se quebraba, pero sus palabras no lograban sostener la coherencia de su relato. En un momento clave, Miller dejó sobre la mesa una foto del contrato del seguro de vida. ¿Por qué, Susan, tu esposo actualizó esta póliza a tu favor apenas 2 meses antes de morir?, preguntó con firmeza. Susan guardó silencio. Bajó la mirada y respiró agitadamente, como si buscara una respuesta creíble que no llegaba. Su silencio se volvió más revelador que cualquier palabra. Los investigadores entonces aplicaron una técnica psicológica, el juego del gato y el ratón. A ratos mostraban dureza, acusándola directamente. Luego suavizaban el tono, presentándose como comprensivos, insinuando que quizás actuó bajo presión, que tal vez había perdido el control. Querían que Susan se sintiera acorralada, y al mismo tiempo, con una salida posible si confesaba. Pero Susan resistía. Lloraba, negaba, volvía a contar la misma versión de los hechos, aunque cada vez con más errores. Su insistencia en que un intruso había entrado y asesinado a John sonaba menos convincente conforme más pruebas desmentían su relato. Después de horas de tensión, Susan pidió un descanso. En la sala de espera, una cámara de seguridad la captó murmurando para sí misma, en un tono bajo pero revelador: todo iba a salir perfecto. Esa grabación, aunque no era una confesión directa, se convirtió en una pieza crucial para demostrar su implicación. Esa jornada terminó sin una confesión formal, pero con un cambio irreversible. La imagen de Susan como viuda inocente se desplomó. Para los detectives, ya no era una cuestión de si ella había cometido el crimen, sino de cuándo lograrían que lo admitiera por completo. El juego del gato y el ratón apenas comenzaba, y la verdad, cada vez más cerca, se abría paso entre las mentiras de la mujer que quiso disfrazar un asesinato como un simple robo. La confesión. El día en que Susan Smith finalmente confesó no comenzó diferente a los anteriores. El sol brillaba sobre Willow Creek, y la vida cotidiana parecía ignorar el drama que se gestaba entre las paredes de la comisaría local. Sin embargo, para los detectives Miller y su equipo, era evidente que el caso estaba llegando a un punto de quiebre. Las pruebas eran contundentes, las contradicciones insostenibles, y la máscara de la viuda afligida se desmoronaba poco a poco. Susan fue citada nuevamente para una entrevista formal. Esta vez, el ambiente era distinto. No había un tono amigable ni condescendiente. Los agentes sabían que el momento había llegado para ejercer toda la presión posible. Apenas se sentó, Miller la miró fijamente, y con un tono firme, dijo: Susan, ya no creemos en tu historia. Todas las pruebas apuntan a ti. Las palabras cayeron como un martillazo. Susan intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban visiblemente. Su respiración se volvió entrecortada. Por un momento, pareció buscar en su mente una excusa más, una nueva versión que pudiera sostener su inocencia. Pero las opciones se agotaban. El interrogatorio avanzó en una espiral de tensión. Miller le mostró fotos de la escena del crimen, el informe de la autopsia y los registros financieros. La póliza de seguro de vida, actualizada 2 meses antes, se convirtió en el argumento central. $1 millón, Susan. Eso es lo que valía la vida de John para ti, le espetó el detective. Ella rompió en llanto, negando con palabras, pero afirmando con cada gesto lo que su boca no se atrevía a decir. Horas más tarde, la estrategia cambió. Una detective femenina entró en la sala. Se sentó frente a Susan, y con voz más suave, le dijo: todos cometemos errores. Nadie está diciendo que seas un monstruo. Pero esconder la verdad solo empeora las cosas. Tal vez estabas atrapada, desesperada. Quizás John no era el esposo perfecto que todos pensaban. Si nos dices la verdad ahora,
aún puedes recuperar algo de dignidad. Esa frase pareció derrumbar la última barrera psicológica. Susan respiró hondo, sus lágrimas corrían por el rostro, y después de unos segundos de silencio absoluto, las palabras comenzaron a fluir. Confesó haber planeado el asesinato. Explicó que la presión de las deudas, la frustración por un matrimonio que describía como asfixiante y la promesa del dinero del seguro la llevaron a tomar una decisión irreversible. Relató con frialdad cómo esperó a que John durmiera profundamente, tomó uno de los cuchillos de la cocina y lo apuñaló directamente en el corazón, calculando que sería rápido y silencioso. Después, para encubrir el crimen, forzó la puerta trasera y desordenó la casa, simulando un robo. Incluso eligió cuidadosamente qué objetos faltaban, con la esperanza de que pareciera un asalto improvisado. Pero lo que nunca calculó fue que los detalles más pequeños, la precisión de la herida, la ausencia de resistencia y las inconsistencias en su relato, terminarían traicionándola. Cuando terminó de hablar, Susan parecía liberada, como si llevar ese secreto hubiera sido un peso insoportable. Sin embargo, para los detectives, lo que acababa de suceder era la confirmación de una verdad escalofriante. Aquella mujer, que hasta hacía unas horas jugaba el papel de viuda devastada, era en realidad una asesina calculadora, capaz de matar al hombre con quien compartía su vida por ambición y resentimiento. El acta de confesión fue firmada esa misma tarde. Susan Smith pasaba, oficialmente, de testigo a acusada de asesinato en primer grado. El barrio tranquilo de Willow Creek nunca volvió a ser el mismo. Algunos vecinos recordaron a John Smith como un hombre íntegro, amable y dedicado. Otros, sin embargo, mencionaron discusiones frecuentes en la casa y describieron a Susan como una mujer infeliz, incapaz de ocultar su resentimiento. Pero, más allá de las percepciones, la evidencia material resultaba implacable. Uno de los momentos más impactantes del juicio llegó cuando se reprodujo la grabación de la confesión de Susan. La sala permaneció en silencio mientras su voz quebrada relataba cómo había planeado y ejecutado el asesinato. Las lágrimas de algunos asistentes reflejaban el desconcierto de escuchar, en primera persona, a una esposa describir con tanta frialdad la muerte de su propio marido. Durante su declaración final, Susan intentó convencer al jurado de que no era un monstruo. Entre sollozos, dijo: "No quería hacerlo, pero sentía que no tenía salida. Me equivoqué. Perdí el control de mi vida y tomé la peor decisión". Sin embargo, las palabras no fueron suficientes. La historia de Susan Smith se convirtió en un símbolo del lado oscuro que puede esconderse detrás de las fachadas más perfectas, y un recordatorio de que incluso en los lugares más tranquilos, la traición y la violencia pueden surgir de donde menos se espera. Epílogo. El eco del caso Smith no terminó con la sentencia. Aunque Susan fue condenada a cadena perpetua, la comunidad de Willow Creek nunca volvió a ser la misma. Lo que antes era un vecindario pintoresco, símbolo de tranquilidad y rutina suburbana, quedó marcado por la sombra de un crimen que desmanteló la ilusión de seguridad. Los vecinos que alguna vez compartieron barbacoas con John y Susan comenzaron a mirar con desconfianza a quienes los rodeaban. Su muerte, brutal y calculada, se convirtió en un símbolo de injusticia que aún resonaba años después. La prensa, que había convertido el caso en un espectáculo mediático, se retiró con la misma rapidez con la que llegó. Pero para los habitantes de Willow Creek, las cámaras no se llevaron el peso del recuerdo. Las entrevistas, los titulares y los debates televisivos dejaron cicatrices en la identidad colectiva del vecindario. En prisión, Susan Smith se transformó en una figura contradictoria. Para algunos, era una villana fría y despiadada. Para otros, una mujer quebrada por la presión de las deudas y una vida matrimonial infeliz. Algunos psicólogos que la entrevistaron aseguraron que su crimen era una mezcla de ambición y desesperación, una combinación explosiva que terminó por destruir todo a su alrededor. El epílogo de este caso no se escribe únicamente en las páginas judiciales, sino también en las conversaciones silenciosas de los vecinos, en las miradas desconfiadas de quienes antes se saludaban cordialmente y en la memoria de un hombre cuya vida fue arrebatada en nombre de la codicia. Hoy, la casa del número 14 de Maple Drive permanece vacía.
Su fachada impecable, antaño símbolo de perfección suburbana, ahora es un recordatorio lúgubre de lo que ocurrió dentro. Los niños del vecindario evitan pasar frente a ella, y los adultos bajan la voz cuando mencionan el apellido Smith. La historia de Susan y John Smith quedó grabada como una advertencia. Detrás de una vida aparentemente perfecta pueden esconderse tormentas silenciosas. Y lo que comenzó como un matrimonio modelo en una tranquila comunidad terminó en traición, sangre y una condena eterna. En última instancia, el caso Smith es un espejo inquietante de la condición humana. La capacidad de construir una fachada de felicidad mientras, en lo profundo, germina una oscuridad capaz de destruirlo todo.